invito a que ahí en tu Biblia vayas al libro de Hechos, capítulo 13. Y en lo que van buscando, yo quisiera que de los presentes me levantase la mano todo aquel que esté aquí, que esté por primera vez en una iglesia. Ok, todos han estado, ¿verdad? Que hermanos que estén acá, que ya hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Por favor, que me levanten la mano. Ok, perfecto. Y otras personas que estén acá, que no tengan a Cristo en su corazón, por favor, que me levanten la mano. Jóvenes que no hayan aceptado a Cristo, todos lo han aceptado. Aleluya, gloria a Dios. Ok, bueno, quiero decirle que si lo ha aceptado o no, joven, adulto, es palabra de Dios y es para todos, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a la presencia de Dios hoy en su palabra, confiando y creyendo que el Espíritu Santo de Dios irá haciendo la obra en cada uno de ¿quién? De nosotros, ¿verdad? Estamos hoy aquí no por casualidad, sino por la causa de que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso es que vamos a estar orando en esta mañana, después de la lectura de la Escritura. Ya quizás todos están allí en Hechos 13, ¿cierto? Y vamos a estar leyendo Hechos 13 del 1 al 12. Pero estaremos sumando allí también 2 versículos más. Vamos a estar usando el versículo 24 y 25 del capítulo anterior, ¿cierto? Entonces leemos las Escrituras. En el capítulo 12 anterior, versículo 24, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios a las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude,
enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien le guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oramos. Amado y santísimo Padre que estás en los cielos, Dios mío, glorificado y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de escucharla y por demás ser hacedores de ella. Ayúdanos, Padre, prepáranos para la verdad. Ante ti me rindo, Dios, para ser vocero de tu palabra. Ayúdame de no incurrir en el pecado de agregarle ni de quitarle ni una letra ni un ápice de intención. Necesito de tu asistencia para que tu mensaje, tu palabra, sea efectiva en nuestras vidas. Amén. Y sí, este mensaje lo he titulado, el Señor me ha ayudado a ponerle el nombre siguiente: el Espíritu Santo nos muestra que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de evangelio, hablamos de Dios mismo, el cual es descrito en ella, ¿verdad? En la palabra. Por eso es que Dios permanece para siempre. Y ahora usted dice, bueno, ¿y por qué? Si acá decía principio del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Es que no hay viaje misionero en la iglesia, no hay iglesia sin palabra de Dios, ¿verdad? Y no hay iglesia sin obra del Espíritu Santo, porque creemos en un Dios trino, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la obra del Espíritu Santo en lo que está pasando en ese contexto es bien, pero que bien activa. ¿De qué contexto me hablas? ¿Sí? De donde se estaban desarrollando los eventos. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que en esa iglesia de Antioquía ya habían profetas y maestros? Yo quisiera remontarlo quizás un poquitico más atrás. Y quiero que vayan a Hechos 11, versículo 20 al 26, para que ustedes vean lo que estaba sucediendo allí. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, ¿por qué llegaron a Antioquía? Debido a la persecución, ¿verdad? Y dice que había algunos de estos hombres que al llegar a Antioquía hablaban también ¿a quién? A los griegos, predicando ¿qué? El evangelio del Señor ¿qué? Jesucristo. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, se convirtió al Señor. Gran número que creyó se convirtió al Señor. Dice, la noticia de esto llegó a oídos ¿de quién? De la iglesia de Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé, a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó
y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y aquí nos están describiendo a alguien al cual vamos a estar viendo ahorita. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. ¿Verdad? Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. ¿Y qué hacían allí? Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué enseñaban los discípulos? El evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Y entonces eso produjo en Antioquía una obra hecha ¿por quién? Por ese mismo Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dicen las Escrituras. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Dos nombres, dos categorías dadas por Dios. ¿Para qué? Para ser instrumentos de esa misma obra de Dios. Y es importante que tomemos un minuto o dos para detenernos acá, porque no hay detalle aquí que no sea importante en la palabra. ¿Verdad? Y dice que habían profetas y maestros. ¿Cuál era la encomienda del profeta? Anunciar lo que Dios revelaba. ¿Cierto? ¿Y cuál era la misión del maestro? Enseñar lo que era revelado por medio de los profetas. ¿Qué misión tenemos nosotros hoy? Gracias, hermano. Sé que habían maestros y profetas. Y vemos cómo esto existe en esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios provee a estos dos grupos de personas. Y rápidamente entra a describir un grupo de personas los cuales eran identificados como profetas y maestros. Y si usted quiere entender un poquito más la providencia de Dios a la luz de las Escrituras, de maestros y profetas, incluso de otros dones, yo te invito a que tú vayas, hasta darle otro saltico más en el texto, a Primera de los Corintios 12:28. Y Primera de los Corintios 12:28, un poco más adelante aún, Dios trata el mismo asunto. ¿Y de qué manera lo declara en las Escrituras? Dice que y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, y en segundo lugar profetas, y en tercer lugar, y sigue mencionando, maestros, y sigue mencionando, ¿verdad? En Efesios 4, del 11 al 12, mira lo que dice las Escrituras. Efesios 4, 11 y 12, dice la Escritura: y Él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Y es por eso que Dios me ha llevado a titular este mensaje como me llevó a titular. ¿Por qué? Porque es de Él donde provienen, ¿qué cosa? Los dones, los cuales, puestos en la obra del Señor, son usados para la extensión ¿de qué? Del reino de Dios. Y vemos allí como dice, bueno, en este grupo estaba Bernabé, ¿cierto?
Y también estaba Simón, llamado Níger. Y también seguía allí Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ahora usted dice, bueno, sí, ¿y qué? Y Dios nos lleva a notar algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros en estos tiempos. Bernabé era un levita natural, ¿de dónde? De Chipre. Simón, al que llamaban Níger, que traducido es negro, por su textura se asumía que fuera ¿de dónde? De alguna región cerca de ¿qué? De África. ¿Verdad? Luego mencionan a quién? A Lucio de Cirene. Era otra región cerca de África. Y estamos hablando ya entonces de alguien de Chipre, 2 personas de África, y entra Manaén. Manaén fue criado con Herodes el tetrarca, ¿verdad? Herodes Antipas. Dicen que eran hermanos de leche, se criaron juntos. Hay algunos que tienen algunas hipótesis del por qué se criaron juntos. Yo, que según mis estudios y mis pequeñas investigaciones, no son muy profundas, pero no muy ligeras, dice que su padre recibió favor con la corte y pudo ser criado allí. Pero qué cosa, ¿verdad? 2 personas que se crían juntos y uno le sirve a Dios y el otro mata a Juan el Bautista. ¡Wow! Y este grupo lo está cerrando Saulo, a quien se le llama Pablo. Qué diversidad en el pueblo y la obra de Dios. Qué diversidad en el pueblo y la obra de Dios. Y es algo para destacar. Que no es una diversidad como la estamos presentando hoy en día en nuestros tiempos. ¿Verdad? Estamos viendo una diversidad de personas que están creciendo en el Evangelio de Cristo y que evidentemente han llegado ahí por la gracia de Dios y por el crecimiento del compromiso que han tenido ¿con quién? Con el Señor. Es especial ver cómo Dios, en su misericordia, en su amor y en la acción de extender el reino de Dios, capacita, levanta a personas, diversas personas, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios. Y eso me acuerda mucho las clases donde estuvimos viendo el tema de la diversidad de la escuela dominical. Lo tenía bien presente. Y decía, tremendo, hermano. Tremendo. Y vemos cómo hay en esa primera porción de la palabra cumplimiento de las Escrituras. Ustedes recuerdan cuando en Hechos 9, y te invito a que vayas allí, vete a Hechos 9 en tu Biblia, y recuerdan el momento de la convicción de Pablo. Vete allí a Hechos 9.
Y ustedes recuerdan, y me llama la atención porque estuve revisando y creo que fue revelación del Espíritu Santo, literalmente porque me llevó a estar allí ir allí a ese texto. Y dice en Hechos, a partir del versículo 10, cuando Ananías, dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, sorry. Wait, edita eso. Es Hecho 1, por favor. Vaya a Hecho 1. Hecho 1, por favor. Hecho 1. Ok. Hecho 1. ¿Están ahí? Dice Hecho 1, versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Respuesta para lo que está pasando en Antioquía ahora mismo, ¿verdad? Respuesta para lo que estaba pasando en Antioquía, ¿verdad? Porque vimos que hasta el capítulo 12 Dios estaba usando a Pedro, ¿verdad? Levantó a Pedro con aquella visión. ¿Recuerdan? ¿Para qué? Para estar llevando el evangelio ¿a dónde? ¿A Judea? ¿Verdad? ¿A dónde más? ¿Qué dice ahí? Hechos 1, 8. ¿A dónde más? ¿Jerusalén? ¿Verdad? ¿A dónde más? ¿A Samaria? Pero de esa palabra quedaba algo inconcluso allí. Y tenía que haber cumplimiento ¿de qué? De lo dicho por Dios. Es una de las cosas grandes de nuestro Señor. Es una de las cosas grandes de nuestro Dios. Dios lo que revela en su palabra lo cumple. La profecía que Dios ha dado es cumplida a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos entonces, volviendo a nuestro texto, a lo que estamos mirando, vemos allí que lo que estaba pasando en Antioquía tenía un fundamento, ¿verdad? Y vemos entonces el otro punto, después de ver la diversidad de la iglesia, vemos cómo dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice que mientras ellos ministraban al Señor. ¿Cómo? Sí, mientras ministraban al Señor, mientras servían a Dios, mientras seguían enseñando la Escritura y el Evangelio de Cristo, ¿qué hacían? Dice que ayunaban. Y es impresionante, porque en cuanto van anunciándolo,
misma escritura revela que dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y quizás si usted no fuera muy maduro, usted diría: wow, pero Dios ha hecho acepción de persona aquí. No, para nada. Dios no ha hecho acepción de persona. Simplemente eran dos personas del pueblo de Dios que ya habían sido probados por Dios. Dos personas que habían dado evidencia del carácter de Cristo en su vida. Cualquiera lo podía haber hecho. Pero es algo que tenemos incluso que tener nosotros en cuenta acá. Y leí un pensamiento de John MacArthur que decía que a los hombres santos, hombres espirituales que llevan ministerios espirituales, se le dan tareas espirituales. Y no se puede hablar de espiritualidad en la vida de un hijo de Dios cuando la oración es algo extraño. Y no se puede hablar de manifestación del Espíritu Santo de Dios en la vida de ningún hijo de Dios, ni de la iglesia, ni de ministerios, sin un vínculo de oración. A Dios le doy gracias, ¿verdad? Hoy ha sido un día lleno de oración en nuestra iglesia. Lleno de oración. ¡Wow! Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener, ayúdanos a volvernos allí a esa oración. Y dice a continuación, dice, aparte que yo he mandado, dice versículo 3, y entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Y aquí quisiera detenerme en dos puntos. Uno, vemos que es una iglesia que permanece orando, permanece ayunando, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, dice que entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Y aquí vemos que no fue una comisión a la ligera. No fue que yo llegué y le dije: pastor, tengo el llamado de pastorear la iglesia. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué hizo? Se reveló. Y después, ¿qué hizo la iglesia? Continuó orando y ayunando. Y después lo confirmaron. Podemos detenernos en ese puntico allí de imponer las manos. El poder no está en imponer las manos. El poder está en la comisión que hizo el Espíritu Santo de Dios para con ellos. El imponer las manos es simple y llanamente, y no quiero minimizar ese hecho, la confirmación de parte de la iglesia. Y eso es un reto para los líderes de iglesias como la de nosotros que se están plantando. El comisionar a la ligera. ¡Wow! Hay que orar, volver a orar, requete orar, continuar orando y orar y ayunar y orar y ayunar y ayunar, y que el Espíritu Santo de Dios se esté manifestando con confirmación de distintas maneras. Porque estos hombres eran cubiertos ¿con qué? Con la oración. Y cuando el hombre de Dios es cubierto con oración, es normal, es evidente, ¿verdad?
de que van a estar dando frutos que apunten al reino de Dios. Y es un descanso para los pastores y líderes. Voy a orar y voy a entregarle esta misión al Señor. Dios me va a confirmar. Sí, porque hay veces que la necesidad está de servicio. En la obra de Dios hay mucha necesidad de servicio. Porque en muchas ocasiones se carece en gran manera del compromiso del Hijo de Dios con la obra de Dios. Y es una lucha que tenemos los pastores y los líderes en distintas congregaciones. Hay poco compromiso con la obra de Dios de parte de los hijos de Dios y siempre hay un déficit en los obreros. Pero reconocemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, debemos mantenernos orando por esos obreros. Amén. Y es tremendo lo que sucede allí en ese último versículo. Dice que después de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Wow. Miren, una iglesia que se está plantando, pero al mismo tiempo es una iglesia que en un futuro estará plantando varias iglesias. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados incluso para que el Espíritu Santo de Dios toque nuestros corazones y ponga llamado en nuestras vidas que ni nosotros mismos podamos estar claros. No, Señor, a mí. ¿Por qué yo, Señor? Pero sobre todas las cosas para nosotros dejar ir. Recuerdo que cuando Dios a través del pastor de esta iglesia me compartió, estando yo aún todavía en Cuba y después acá, y me decía, estamos con esta visión, queremos llegar a 200 miembros, que no sé si es el número en realidad que Dios ya le confirmó a él, o será o no será, eso Dios solamente lo sabe, pero queremos estar plantando una iglesia que adore al Señor, que forme y luego que envíe a personas. Estamos, Kenny, aquí, estamos en esta tierra, existimos para adorar a Dios, formar discípulos que hacen discípulos y plantar otras iglesias. Yo le dije, wow, man, genial. Tuvimos después una reunión él y yo, y en esas reuniones que nos gusta tener a veces, y me decía, ¿qué te parece la visión? ¿Y qué tú crees de esto? Y entonces yo mismo le fui dando el curso, ¿no? Hasta ver, cuando digo el curso es para que él supiera dónde estaba mi pensamiento con la visión. Tú sabes, él fue muy respetuoso, muy ético, a la hora de explicarme. Y bueno, bro, yo te voy a decir algo. Me parece genial. Apunta a la gran comisión, apunta a la extensión del reino. No te digo que voy a plantar una iglesia, pero quiero decirte que estoy con Cristo y contigo en esto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es la intención de Dios para con las almas perdidas. ¿Cierto? Y entonces le damos gracias a Dios porque allí vemos como esa iglesia da lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. Porque cuando se va a plantar otra iglesia y ahora usted dice, pero mi hermano, si somos 70, todavía para los 200 faltan. No, usted tiene que pensar en que los 70 serán 80 y los 80 serán 150 y los 150 serán los 200, y mientras que el número va subiendo a medida que Dios vaya añadiendo a su iglesia, usted tiene que estar creciendo, disfrutando de la vida del evangelio, de la oración, del ayuno, de la palabra, de la escritura, para que esta iglesia vaya creciendo de una manera saludable, y a la hora que tengamos que enviamos a personas con compromiso con la obra de Dios. Bernabé y Pablo
¿Cuántos Pablo y cuántas Bernabé están aquí sentados hoy? Dios hace la obra así, de esa manera. Él solamente lo hace. Y dice que los enviaron. Y entonces ellos pues, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que tener claro. Versículo 4. De ahí de esa porción del capítulo 13. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. El pastor no envía. El pastor no envía. El Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia. Y por eso es que es tan importante la comunión con el Señor. Para que las cosas las hagamos en el Espíritu y no en la carne. No hacemos nada con hacer las cosas para que nos funcionen. Cuando las cosas no se hacen en el Espíritu, no permanecen. Son temporales. Y dice que ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. 2 lugares donde prevalecía la degradación social, la depravación sexual, la idolatría. El Espíritu Santo de Dios los estaba llevando ¿a qué? A lugares difíciles de predicar el Evangelio. Y es tremendo porque tú decías, wow, pero ¿y cómo es esto? Y sí, porque ellos tenían una dependencia de Dios sobrenatural. Enorme era la dependencia de Dios. Y era algo grande lo que estaba sucediendo, porque de esta manera, ahí con ese, los enviaron, estaban ya haciendo de esa iglesia de Antioquía un centro misionero. Es decir, y estaban mandando ¿a qué? A predicar el Evangelio en medio de situaciones adversas, donde estaba la persecución, donde estaba el pecado, y ellos fueron allí. Y dice que al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Se lo habían llevado. ¿De dónde salió Juan? Recuerda que a ellos dos se les dio una misión en el capítulo. Así que por acá. Capítulo. Estaban los profetas. Alguien que me ayude. Una vez salió tu rumbo a Tarso. Ok. Los profetas declaran que iba a haber hambruna en esa ciudad. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron? Levantaron una ofrenda. ¿Con qué la mandaron? ¿Con Bernabé? ¿Quién fue con él? ¿Saulo? Y aquí en el versículo 25 del capítulo 12, ya vemos que regresan ¿con quién? Con Marcos. Y por eso es que Marcos lo vemos acá ahora. Dice que Juan Marcos venía de ayudante. Y después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús. ¿Y qué clase de arrogancia esa? ¿Verdad? Dice que Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Y vamos a hacer un puntico allí. Y aquí vemos que cuando la obra de Dios está avanzando, aparece ¿qué? Diga, la oposición. Iglesia Aposento Acto, cuando la obra de Dios va avanzando, ahí está la oposición. Cuando se predica la palabra de Dios tal y como está aquí, ahí está ¿qué? La oposición. ¿De quién?
de los hombres que son usados por Satanás. Hay veces que la gente dice, no, la oposición del enemigo, de Satanás. De los hombres que son usados, ¿por qué? Por Satanás. Es una de las características de la oposición, ¿verdad? Satanás usa personas para permanecer oponiéndose a la palabra de Dios. Y eso me trasladaba a los falsos pastores que hay hoy en día, a la gente que se está escudando atrás de púlpitos, a las personas que se están escondiendo atrás de ministerios, a las personas que se están escondiendo aquí y allá, dando una apariencia de piedad, de falsa adoración, y al final están siendo obreros de Satanás. Y dice aquí que ese Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que por demás el procónsul era un hombre que inteligente, que otras traducciones nos llevan a que era un hombre interesado por la palabra de Dios, llama a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para que se le explique con más claridad qué cosa. ¿Qué era lo que predicaban ellos? El evangelio de Cristo. Y ese hombre, como era un enemigo de Dios, fíjate que aquí el versículo 8, mira lo que dice. Dice, pero Elimás, el mago, pues así se traducía su nombre, se le oponía, tratando de desviar la fe de ¿quién? Del procónsul. Es decir, el procónsul era un hombre inteligente, interesado por la palabra de Dios. Y ya aquí incluso lo está declarando como que tenía fe por esa palabra, a pesar de que necesitaba que se la explicaran. Y es tremendo el poder estar claro de que la labor número uno de Satanás en la obra dada por Dios de extender el reino es desviar la atención, desviar a las personas ¿de qué cosa? Del evangelio de Cristo, de la palabra de Cristo. No, pero mi hermano, yo estoy en una iglesia donde predican la palabra de Dios, yo no tengo problema. ¿Y cuántas cosas Satanás no está usando en tu vida que te están alejando de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas los instrumentos del diablo no están poniendo en tu vida que tú no tienes tiempo de ver la palabra ni mirar la palabra de Dios? ¿Cuántas distracciones están llegando a tu vida que no están viniendo de Dios? Viene de Satanás. ¿Cuántas cosas están llegando a tu vida que están impidiendo que tú aceptes el evangelio de Cristo en tu corazón? Dice que se oponía a ellos. Dice que se oponía a ellos. Y es tremendo lo que sucede entonces en el versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, y ahí mismo hago yo una pausa.
Recuerden que ya había sido lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que esta porción de la palabra nos lleva ¿a qué? A pensar en algo sobrenatural de ese momento con relación a la situación que se estaba viviendo y apuntando en ¿qué? En autoridad sobre ¿qué? Autoridad de Él, el Espíritu Santo de Dios en Él, ¿sobre qué? Mira lo que viene aquí atrás. Mire su Biblia. Mire su Biblia en el versículo 9. Dice: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. No hay temor en Pablo para decirle la verdad a ese hombre. No hay temor. Y dijo, tú, mirándole a los ojos, ¿ok? Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, porque es eso a lo que se dedica Satanás, al engaño y fraude, porque es alguien que estaba, ustedes saben qué, al lado del procónsul, una figura política e influyente, cogiendo sus beneficios. No le convenía que él aceptara a Cristo. Al diablo no le conviene que tú aceptes a Cristo. Al diablo le conviene que tú sigas lejos de Dios y que las personas que no tienen a Cristo sigan lejos de Dios sin aceptar a Cristo. Y entonces se las está presentando facilito a todo el mundo. No, el Evangelio no, eso es aburrido. No, eso es aburrido. Y entonces tú ves que te coge a los jóvenes y le dices, el Evangelio, no, ahí no hay Facebook, ahí no hay Instagram, ahí no hay esto otro. Es verdad que no lo hay, pero hay santidad de Dios. ¿Verdad? En Cristo hay salvación, en el diablo hay perdición, condenación eterna, mentira, engaño. Y esa es la diferencia que tenemos que estar nosotros valorando constantemente. Y dice, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda ¿qué? Justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Se lo hice en pregunta? Y ahí entonces, ¿a dónde va mi mente? Génesis 3. Génesis 3. Vayan allí en su Biblia a Génesis 3. Y vean lo que le dice la serpiente a Eva. Una gran mentira. ¿Y se la creyó? Una gran mentira. ¿Que Dios te dijo esto? No. Dios te dijo esto. No hagas eso. Y esas son las maneras de operar el diablo. Dice, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti. Dice, ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Punto. Ustedes saben que según estudio, la ceguera tiene distintos grados. ¿Verdad? Hay personas que están ciegos completamente. Pero dicen que cuando miran hacia arriba, ven, sienten esta sensación que estoy sintiendo ahora mismo aquí mirando esta luz. Que me paso la mano así y veo que hay como algo blanco, pero dice que este hombre no iba a ver rayo de sol. Pero vemos algo grandioso a continuación ahí. La misericordia de Dios.
Dice que durante un tiempo. ¿Por qué durante un tiempo? Recordemos que Dios dio a su Hijo en la cruz y trajo a su Hijo aquí, a este mundo, para reconciliarnos con Él. Y vemos cómo a través de una ilustración física, y hay evidencia en la Escritura de que sí, el juicio de Dios es real para los hijos del pecado, lo sabemos. Pero esta persona no verá luz. ¿Te has puesto a pensar en el estado de ceguera espiritual? ¿Te has puesto a pensar cuando el ser humano permanece en pecado? Y no vayamos lejos, yo y tú permanecemos en pecado y dejamos de ver las cosas de Dios. Y ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien lo guiara de la mano. E iba buscando quien lo guiara de qué? De la mano. La persona que está ciego espiritualmente no encuentra esa guía. No la encuentra. Y ese es el pecado de ese hombre. Y es el estado que entra la persona cuando está permaneciendo en ese pecado y en otro. Pero Dios en su soberanía, Dios en su poder, Dios en su majestad, Dios en su fidelidad, Dios en su perfecta y linda voluntad, desde Génesis a Apocalipsis, nos ha demostrado y nos estará demostrando a través de su revelación que todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para ti siempre. Y Cristo, cuando muere, ¿qué hace? Resucita. ¿Para vencer a quién? A la muerte, a Satanás. ¿Y qué pasa entonces con ese procónsul? Dice, entonces cuando el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿De qué creyó maravillado él? De la doctrina del Señor. Él no quedó maravillado de la ceguera del hombre, ¿no? Dice las Escrituras que él se maravilló de la doctrina, de la enseñanza. ¿De quién? De dos siervos de Dios, en este caso Bernabé y Pablo, los cuales fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios a estar proclamando el Evangelio de Cristo. Y es algo grande y maravilloso el poder ver
cómo Dios siempre ha tenido ese propósito en mente. Y vemos ahí en Hechos 9, que ahora sí vamos a ir a Hechos 9, el por qué no podía ser otro. Todos predicaban el Evangelio, pero ¿por qué tenía que ser Pablo ahora mismo acá? Y cuando da la visión a Ananías, Ananías, ahí en el versículo 10 dice, y había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, aquí estoy, Señor. Y dice abajo, contestó él, dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él le está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre ¿qué cosa? La vista. Una ceguera distinta a la que habíamos acabado de hablar. ¿Ve? Pero más abajo dice, ve, porque él es mi instrumento, ¿qué cosa? Escogido para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. Y dice abajo, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esa pequeña oposición, cuando tú lees el resto del libro de los Hechos, ahora vamos a estar continuando estudiando a partir del 13, por supuesto, el libro de los Hechos. Pero del 13 al 28 vamos a estar disfrutando allí de lo que es oposición de verdad en el Evangelio. Pero en esa oposición que vamos a estar viendo, en ese ver de cómo el Evangelio de Cristo es imparable, vamos a ver el cumplimiento de estas escrituras. La obra de Dios no se detiene. Es imparable. El Espíritu Santo de Dios continúa equipando, fortaleciéndonos, instruyéndonos. Las Escrituras nos siguen revelando el poder y la autoridad de Dios. Aunque llegue a nosotros muchas batallas espirituales, muchas mentiras del enemigo. Ahora mismo usted puede estar llenitos de mentiras, pero en Cristo está el quitar ese velo, está el quitarnos esa ceguera espiritual y poder enfocarnos en la obra y en el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos un llamado, vemos una comisión por el Espíritu Santo de Dios, vemos una oposición, pero vemos una victoria en el nombre precioso de Jesús, que es sobre todo nombre. Cristo vino, murió, resucitó y hoy está con nosotros, dándonos la victoria. Y esto no se trata de emocionalismo, se trata de convicción. Por eso rogamos, porque la palabra de Dios, Espíritu Santo de Dios, nos anime a comprometernos con esa obra inmortal, porque esa sí es inmortal, del Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos.